God bless you all. ¿Por qué no abre sus Biblias en Lucas capítulo 22? I'm going to just shut up. Let us open our Bibles in the book of Luke, chapter 22, verse 39. Y aunque solo vamos a estar leyendo unas porciones bíblicas, And even though it will be a small biblical portion, vamos a ver el contexto de lo que Dios nos quiere enseñar. we will look at the whole context of what God is trying to show us. ¿Quién está listo para esta palabra? Who's ready for this word? Gloria a Dios por los tres que están listos. Glory to God for those three of you that are ¿Quién está ready. listo de escuchar la palabra de nuestro Dios? Who's ready to hear the word of God? Ya se añadieron tres más, pero al final Three vamos more we're a... adding on. Aleluya. Lucas Aleluya. capítulo 22, versículo 42 en adelante. Luke chapter 22, verse 39 and forward. Lucas capítulo 22, Luke chapter 22, versículo 42 en adelante. verse 42 and forward. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y en reverencia a su palabra lo vamos a poner de pie, a menos que sea por razones de salud. And in reverence to his word, we will be standing unless it is because of a health problem. Aleluya. Diciendo, Aleluya. Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, diga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. He said, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, say my will. May not my will be done, but yours be done. And an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Padre divino, tu palabra es Divine bendita. Father, your word is already Que sea blessed. tu palabra más nunca la May mía, it Señor. always be your word and never ours. Te doy la honra y la gloria hoy, We mañana y give siempre, you Señor. honor and glory this morning, En el God. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Puede tomar su asiento, mas no siente su adoración. You can take a seat, but don't sit down your worship. Que sea tu voluntad, más nunca la mía. May it be your will and never mine. Tal vez esta es una de las frases más poderosas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Perhaps this is one of the most powerful phrases that we're able to find in the Word of God. Tal vez esta sea una de las frases más difíciles para cumplir en la palabra de Dios. And perhaps it might be one of the hardest ones to fulfill within the Word of God. Tal vez o puedo ser honesto. Perhaps I can do this. Tal vez necesito ser un poquito más honesto con ustedes. And I need to be a little bit more honest with you all. Esta frase es una de las más difíciles de poder relacionar en mi vida. This is one of the hardest phrases to relate to my life. Porque muchas veces lo más difícil para mí es Because many times the hardest for me is no hacer como yo deseo hacer. to not do like I want to do. No hacer como yo he pensado hacer. To not do like I thought to do. Porque muchos de los pensamientos, así como cuando argumentamos con nuestras esposas, Because many of our thoughts, just like when we argue with our wives, así como esposo, as a husband, nosotros somos prácticamente lógicos. we are the logic, practically. Y queremos hacer como nosotros queremos hacer. And we want to do like we want to do so. Entonces, pero vemos de que hay un momento, But we see that there's a time tal vez la lógica no es tan importante como la obediencia. that perhaps logic is not as important like obedience. La obediencia viene a ser un entendimiento del mandato que se le ha otorgado a una persona. Obedience becomes to be a mandate of something that was commanded to a person. Es el entendimiento de la importancia de ese mandato. It is the understanding of the importance of that mandate. La frase que no sea mi voluntad, sino solo la tuya. The phrase may not be my will but your will. Es una frase muy importante para poder comenzar algo que iba a continuar. It is a very important phrase to begin something that was going to En el continue. contexto de este versículo, And within the context of this verse, vemos de que todavía Jesús no había llegado al sacrificio que se iba a presentar. we see that Jesus had not yet arrived to that sacrifice where he would Todavía be no presented. le habían dado un latigazo. He was still not whipped. Todavía no se le había golpeado en la He was cara. still not beaten. Todavía su barba estaba intacta porque todavía no se la habían jalado. His beard. His beard was still full because they had not pulled on it yet. Todavía los soldados no lo habían pateado, escupido y maltratado. And the soldiers yet had not spit on him,
kicked him or mistreated him. No había todavía el soldado que le había puesto una lanza en sus costillas. The soldier had not yet perforated his lung. El soldado no le había metido los clavos en sus manos y en sus pies. The soldiers had not yet put the nails through his hand and his feet. El sufrimiento de Jesús todavía, el sufrimiento físico de Jesús todavía no había llegado a ese momento. Jesus' physical suffering had not yet arrived. Pero el sufrimiento espiritual y emocional estaba ahí. But that spiritual and emotional suffering was already happening. Hay un entendimiento que dice que Jesús comenzó a sufrir el momento que él fue atrapado. There's an understanding that Jesus began to suffer the moment he Pero- was taken a hold of. Pero el sufrimiento de Jesús comenzó aún antes, emocional y espiritual. But the pain of Jesus began way before that. It was emotional and spiritual. Pero aún en ese entonces But even then, no deseaba que sea su voluntad más la voluntad del Padre. he did not desire that it be his will, but the Father's will. No deseaba hacer lo que él deseaba hacer. He didn't desire to do his own will. Porque me imagino que en ese momento era el deseo de Jesús era, Because I imagine that in that moment, Jesus' desire así como el was, deseo de muchos de nosotros, just like many of our own él desires, quería agarrar sus malditas y salir corriendo. he wanted to take everything and just go off running. Él lo único que quería hacer era no sufrir. The only thing that he wanted to do was to En la not humanidad suffer. de Jesús, And within Jesus' humanity, él lo único que quería hacer que esta copa pasara por él. the only thing that he wanted was for this cup to pass. No por él, sino que mejor que se vaya por otro lado. Not through him, but away from him. Y vemos como Jesús hace una segunda frase. And we see how Jesus says a second Pero que phrase, se haga tu voluntad. but may your will No se be haga la done. mía, Not my own will, sino que la tuya, Señor but your Padre. will, Lord Father. Y dice que en ese momento And it is said that el within that sufrimiento de moment, Jesús era tan grande. the anguish of Jesus was so great. Aquella presión que había en Jesús. That pressure that was within Aquello lo que Jesus. estaba pasando a Jesús. What was going on with Necesito que Jesus. tomar un momento con usted. And I need to take a moment with you all. Necesito que usted me ponga atención por un instante. And I need your attention for Dice an que el instant. momento de sufrimiento de Jesús era tan grande. It is said that the moment that he was suffering was so great. Dice que sus gotas de sudor eran de sangre. It is said that his sweat drops were blood. Aquel sufrimiento era tan masivo That suffering was so massive de que sus polares comenzaron a sangrar that his follicles began to bleed. y comenzaron a sangrar gotas grandes de And sangre. they started bleeding big Él drops comenzó a of blood. sangrar antes de la cruz. He began to bleed before that Él comenzó a cross. sufrir antes de la cruz. He began to suffer before that cross. ¿Por qué pasó esto, pastor? Why did this happen, Por usted y Pastor? por mí. Because of you and Porque no I. fue su voluntad, sino que la voluntad del Because it was Padre. not his will, but the Porque Dios Father's amó al will. mundo de tal manera Because God loved the world so much para que aquel that for those que lo aceptase como su único that Salvador would accept him as his no one and se only pierda, mas tenga Savior vida would eterna. not get lost but have eternal life. cualquiera que lo amase, For those that would love him, que lo aceptasen, that would accept him, que lo honrasen, that would honor him, tenga esa vida eterna. may have that eternal El life. momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, And the moment that we accept Jesus Christ as our one and only el momento que Savior, nosotros decimos, yo quiero que tú seas mi rey, is the moment that we say, I want you yo to be quiero my que King. seas mi Dios. I want you to be my God. Yo necesito y anhelo que tú seas aquel que yo necesito. I need and desire for you to be what I need. Tú debes de ser todo para mí. You have to be all for El me. momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador And the moment that we accept Jesus Christ y lo as our one and hacemos only nuestro Rey, Savior, nuestro Dios, and we make him our King and our God, cada cristiano debe despojarse de quién Él es para que Él sea en Él. every Christian must let go of who they are so that he can be in them. ¿Quién dice amén? Who says amen? El problema del cristianismo es lo siguiente. The problem with Christianism is as follows. El problema del cristianismo es lo siguiente, The problem of Christianism is as follows. que nosotros queremos seguir a Jesús, That we want to follow Jesus. deseamos todo lo que tiene nuestro Dios, We desire everything that God has, pero queremos hacer lo que nosotros deseamos. but we want to do our own will.
¿Se le olvidó lo que iba a decir, pastor? Did you forget what you were going to say, No, solo Pastor? estoy queriendo que usted entienda este principio. I'm just wanting you to ponder on this principle. El entendimiento de que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador. The understanding that we have accepted Jesus Christ as our El, one and el only entendimiento Savior. que ya lo despojamos de quienes nosotros somos para Es- que Él sea en nosotros. It's also the understanding that we let go of who we are so that He can be in us. Juan capítulo 3, versículo 30. John chapter 3 verse 30. Dice que es necesario que Él crezca, It is necessary for Him to grow pero que yo mengüe. and that I meet. Es necesario que Él sea más grande en mí, It is necessary for Him to be pero greater para que in Él me. sea más grande en mí, But for Him to be greater in me, yo necesito menguar en Él. I have to diminish O in sea, Him. queriendo decir Which means que no sea mi voluntad, may it not be my will, sino que la tuya, Padre. but your will, Father. En Isaías capítulo 55, versículo 8 en adelante, In Isaiah chapter 55 verse 8 and es el forward, entendimiento que ni mis pensamientos deben de ser mis pensamientos, it's the understanding that even my thoughts shall not be my sino thoughts, que los pensamientos de Dios, but the thoughts of God. porque mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos, dice su palabra, Because His word says that His thoughts are greater than my y thoughts. sus caminos son mayores que mis caminos. And His paths are greater than my paths. Como son más altos los cielos que en la tierra, Just like heaven is higher than earth. así como los caminos más altos que vuestros caminos. Just like the path is higher El than your entendimiento path. tiene Jesús. The understanding comes from Jesus. El entendimiento viene de Jesús. The understanding comes from Jesus. El entendimiento lo enseñó Jesús. The understanding was taught by Jesus. El entendimiento de la obediencia The understanding of obedience es de dejar quien yo soy para que Él sea en nosotros. is to let go of who I am so that He can be in us. Queriendo decir esto, Which means to tell you, tú debes de renunciar quien tú eres para que Jesús sea en ti. you have to let go of who you are El so that Jesus crecimiento may no be in viene you. de títulos. Growth is not by El, titles. el crecimiento viene de la obediencia hacia las cosas de nuestro Dios. Growth comes by the obedience to the things of Pero our pastor, God. yo quiero ser quien yo soy. But pastor, I want to be who I am. Yo quiero ser yo, I pastor. want to be myself. I don't want to be nobody else. Yo no quiero ser nadie más. I want to keep it real. Yo quiero ser real. I want to keep it where I need to be kept. Quiero estar donde necesito I want estar. to put my foot down. Y voy a poner mi pie abajo. I want to do what I want to do. Y quiero hacer lo que yo quiero I'm hacer. 21. I can keep it cool. Tengo 21, puedo ser chido. I can get G with it. ¿Puedo agarrar el G con él? I don't know about that I one. don't know what you're saying. Yo quiero hacer lo que yo deseo hacer. I want to do what I want to do. Pero déjeme decirle que hay un error en esa frase. Let me tell you that there's a big mistake within that phrase. Cada vez que hemos encontrado que alguien ha querido hacer lo que ellos desean hacer en la Biblia, Every time we find someone that wanted to do their own will within the Dios, Bible, primeramente Dios no lo para que lo haga. first of all, God does not keep them from doing No so. hace de que no lo obliga a esa persona a hacer lo que ellos quieren hacer. God does not force that person Porque to el do His will. resultado de la desobediencia es muerte. Because the result of disobedience is death. Y vemos una y otra vez And we see over and over again que cada vez que alguien ha querido hacer algo por that sí mismo, every time that someone has tried to do something by their own will, han sido derrotados. they have been defeated. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, pastor. I want to do what I want to do, Pastor. Pues déjeme decirle algo. Well, let me tell you something. El momento que deseamos hacer como nosotros deseamos, The moment that we desire to do our own will, vamos a encontrar pérdida, we will find loss. vamos a encontrar muerte, We will find death. vamos a encontrar que Dios no está ahí. We will find that God is not Y yo there. prefiero estar un día en la casa de mi Dios And I prefer to be one que day in the estar house mil of fuera my de Lord ellas. than be 1,000 Yo out prefiero there. hacer la voluntad de Dios I'd rather do my Father's que will encontrar la pérdida en el mundo. than to find the losing myself Pero within the déjame world. ser específico. Let me be very Te specific. quiero dar un ejemplo porque lo que pasa en el momento que tú haces lo que tú deseas. I want to give you an example as to what could happen when you do your El own momento will. que Jonás no quiso hacer como Dios quería hacer, un pez lo encontró. The moment that Jonas decided not to do what God wanted him to, he was found by a fish. Adán y Eva desearon hacer su propia voluntad.
Adam and Eve decided to do their own y will, fueron removidos del paraíso. and they were removed from the paradise. Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3. Saúl quiso hacer su propia voluntad y desobedeció a Dios Saul wanted to do his own will and he disobeyed God, y fue removido de un reinado. and his kingdom was removed. 1 Samuel capítulo 15 versículo 1 22. Samuel chapter 15 verse 22. Acán, un hombre de la tribu de Judá, Achan, a man of the tribe of Judah, después que el pueblo de Israel derrotó a Jericó, after Israel defeated Jericho, después que Dios les dijo que no tomasen nada, after God told them to not take anything, tomó una anatema he took an anathema, y la ira de Jehová descendió contra los hijos de Israel. and the wrath of God Cuando le descended robó against the a children Dios, of Israel. When they robbed God, Él perdió su vida y la vida de su familia. he lost his life and his family's life. Satanás quiso hacer su propia voluntad en los cielos Satan wanted to do his own will in y heaven, fue removido del cielo junto con sus and ángeles. he was also removed from heaven with his Cada vez que angels. hacemos de nuestra propia voluntad, So every time we do our own will, encontraremos derrota. we find defeat. ¿Qué pasa, pastor, cuando yo hago mi voluntad? Pastor, what happens when I do my own will? Yo soy un buen hombre, I'm a good man. yo soy una buena mujer, I'm a good woman. yo soy un buen joven adulto. I'm a good young adult. Ya no, encontramos que estas cosas We find that these things se llaman orgullo. are called pride. Orgullo en la Biblia se define de la siguiente manera. And pride is defined in the Bible as follows. El orgullo se define como una actitud de autosuficiencia, Pride is defined like an attitude of autodeficiency, altivez o arrogancia, haughtiness or arrogance, donde se confía en los propios logros y capacidades, where one trusts in its own achievements and abilities, minimizando la dependencia de Dios. minimizing the dependence on God. Pero pastor, yo creo que yo estoy correcto. But Pastor, I think I'm correct. Usted está en lo correcto. You are in the correct. Pero pastor, yo creo que estoy erróneo. Pastor, I think I'm wrong. Usted está en lo correcto. You're right. Pero en realidad la Biblia me enseña But what the Bible truly teaches que los me, pensamientos de Dios son más altos y el entendimiento de Dios son más altos que el mío. that God's thoughts and understanding is greater than mine. Pero yo creo que Dios lo quiere de esta manera. But I think God wants it this way. ¿Está seguro que Dios está diciéndole de eso? Are you sure that God is telling Porque you la that? palabra de Dios me dice cosas diferentes. Because the word of God tells me Que something no hay different. ningún hombre en esta tierra que sea bueno. That there's no man on earth that is good. El único buen hombre que hubo en este momento en esta tierra, The only good man that en ever un momento was era verbo y el verbo se hizo at a carne given moment was the y birth moró that en became medio de flesh. nosotros, y ese hombre And se he llamaba lived Jesucristo de amidst us, and Nazaret, his name is aquel que Jesus se of despojó de Nazareth. su The naturaleza one para that estar let en go nuestra of his natureness naturaleza. to be within our natureness. Yo no creo que debo de dar diezmos, pastores. I don't think I should tithe, pastors. Aquí va, aquí le va, no se preocupe. Here we go. Don't worry. Here we go. Arréglese porque aquí le va. Get ready because it's coming. A mí no me gusta dar los diezmos, pastor. I don't like to tithe, Yo no pastor. creo que debo de hacerlo, I pastor. don't think I need to do that. Está bien, hermano. That's okay, brothers. En el Antiguo Testamento encontramos que era una obligación, In the Old Testament, we find that it was an obligation. pero en el Nuevo Testamento es un deseo de hacer lo que Dios ha mandado a hacer. But within the New Testament, it's a le desire voy. to do what God sent us to Pero do. yo creo que Dios no necesita de mi diezmo. Well, I think God doesn't need my Él no lo tithe. necesita, es el dueño de la plata y el oro. He does not need it. He's the owner of silver and gold. Yo necesito que Él bendiga mis ofrendas. I need him to bless me. Yo necesito que Él sea el dueño de todo I quien yo need soy. him to be the owner of everything Yo I am. necesito que Él controle mis finanzas. I need him to Yo control necesito my que Él controle mi finances. familia. I need him to Yo control necesito que my Él controle family. mi casa, mi I hogar, need him to control mi my matrimonio. house, my Yo God, necesito my que home, sea my el rey marriage. de todo quien yo I soy. need him to be the Alguien king debe of de decir, everything that ese es I mi am. rey. Someone has to say, that's my king. Los diezmos no son para bendecir a Dios. Tithes are not to Los bless diezmos God. son para que Dios bendiga quien yo soy. Tithes are for God to bless Yo who you are. yo no necesito que el hombre bendiga mis finanzas. I don't need man to bless my Yo finances. necesito que Dios bendiga mis finanzas I need God para to que el bless my enemigo no tenga finances. arte ni parte de lo So que that Dios the me ha enemy has otorgado. no part and act in what No God son has mis given me. pensamientos, son sus They're not pensamientos. my thoughts, they're his Que no sea thoughts. como yo soy, sino que yo sea como May Él it not be es. like I am, but like how he is. Saulo le dijo a Jesús, Saul told Jesus,
¿Qué deseas que yo haga? What do you want me to do? Levántate, Get up. levántate de tierra. Get up from the earth. Levántate donde tú estás Get up from where you are y ve a donde yo te voy a llevar. and go to where I'm going to take you. Levántate de donde tú estás en esta mañana Get up from where you are this morning. y comienza a hacer la voluntad de Dios. And begin to do the will of Yo no God. creo que debo de hacer eso, pastor. I don't think I need to do that. Quédate ahí donde tú estás. Well, stay right there where Yo you me are. voy a levantar. I'm not going to get up. Yo me voy a sacudir I'm going to dust off. y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Now I'm going to do the will of God. Y después no te enojes que Dios me bendice y no te bendice a ti. Don't get mad that God blesses me and not No you. te enojes si yo compro una casa, Don't get mad when I buy porque my yo house. hago la voluntad de mi Padre. Because I'm doing the will of my Porque no Father. sea mi voluntad sino la tuya, Because may Señor. it not be my will, but your will, God. No se enoje que la hermana Rubén reciba una casa. Don't get mad when I get my No house. se enoje que los hermanos sus papeles sean Don't get mad aprobados. when our papers are Porque ellos acted hacen la on. voluntad de mi Because we Padre. do the will of our Y no Father. sea mi voluntad, sino la It may voluntad not del be Rey my de will, Gloria. but the will of Alguien the King debe of decir, glory. ese es mi Rey. Someone has to say, that's my King. Al que le obedece, Dios le paga. For those that obey God, God will pay to them. No porque lo merezco, Not because we are worthy sino of que it, por misericordia Él me lo entrega. but by mercy He gives it to us. ¿Cómo es eso que hay alguien que aquí que hace un negocio por 3 días y ya es mayor que mí? How is it that there's a person here that begins a business and in 3 days they're greater than Y yo me? que he estado 10 años no hago nada. And in 10 years I've done nothing. Porque no fueron sus pensamientos, sino que fueron el Because pensamiento you de didn't Dios. act upon No fue la God's voluntad thoughts, you mía. acted upon your will. No fue mi voluntad, sino la del Padre. It was not my will, but the Father's will. Levántate y ve donde yo te mando. Rise up and go to where I send you to go. El entendimiento de la obediencia. The understanding is obedience. Lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. What it says in 2 of Corinthians chapter Chapter 5 5. verse 17. Dice que de modo si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Therefore, if anyone is in Christ, a new creation they are. Las cosas viejas pasaron. The old things are gone. Aquí todas son hechas nuevas. Everything here is new. Antes cuando estaba en el mundo y no sabía que estaba en pecado, estaba en tinieblas y no sabía. Before, when I was in the world and I was in sin, I didn't know, but I walked in darkness. Pero ahora que conozco a Jesús, But now that I know Jesus, Él me dice que no debo de caminar ahí. He tells me I should not walk Entonces there. no voy a caminar en las tinieblas. So I'm not gonna Ahora walk voy a there. caminar en la presencia de mi Now Dios, I'm gonna walk in the en el presence of propósito God, de in Dios. the purpose of ¿Qué God. pasa cuando hacemos lo que Dios ha deseado? What happens when we do what God desires us to Vamos do? en victoria en We victoria. go from victory to victory. Josué capítulo 12, versículo 9 en adelante. Joshua chapter 12 verse 9 and forward says, Relata que como Josué, estando en obediencia, conquistó 31 reinos. it relates how Joshua, being in obedience, conquered 31 kingdoms. Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, 21. In 1 Samuel chapter 3, Samuel 19 to escuchó 21, la voz de Dios y hizo la voluntad de Dios. Samuel heard the voice of God and did the will of Y God. Jehová estaba con él. And Jehovah was Y with no him. dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. And he did not let fall his words to the No me ground. entendieron. You guys did not Ninguna understand. palabra que habló Samuel None of the words cayó that en la Samuel tierra, spoke fell on the ground. queriendo decir, Which means en obediencia hay poder. in obedience there's En obediencia power. hay autoridad. In obedience there's En authority. obediencia Dios hace cosas In obedience, sobrenaturales. God will do supernatural Segundo de things. Reyes capítulo 1 versículo 10. Second of Kings chapter 1 Elías, verse 10. Elías responde, Elijah responds, si soy varón de Dios, if I am a man of si God, yo hago como Dios ha mandado, If I do like God has si said yo to do, soy boca de Dios, if I am the mouth que of descienda God, fuego del cielo, and fire descend from heaven. lo que tú digas en obediencia, What you say in así obedience, se hará. it will be so. Lo que tú digas en obediencia, What you say in Dios hará obedience, cosas sobrenaturales. God will do supernatural Alguien debe things. decir obediencia. Somebody has to say obedience. Pablo escribió la mayoría de parte del Nuevo Testamento. Paul wrote the majority of the New Testament. Porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Because for him to live was Christ, La and to die voluntad was de a win. Dios, The will of God. la voluntad de Dios The will of es God. para bien y no para mal. It's for good and not for Pero evil. los que desobedecen, But those desobedecen, desobedecen.
es lo que dije. But those that disobey him No tendrán el premio mayor que estar en la presencia de will Dios. not have that great reward that is to be in the presence Los of que, God. los que no hacen la voluntad de Dios, Those that do not do the will no of se God, aliste que no se va. do not get ready because Porque you're not viene going. el momento que la trompeta sonará. Because that moment where the trumpet will El sound will momento come. viene que el Rey de The Gloria moment regresa is por su coming where the pueblo. King of Glory is coming Y back. aquellos que están en la voluntad de Dios, Back for his people, en la, the ones that en la are in the will of obediencia de God, Dios, in the obedience se of irán en God, los reinos de los cielos they will go in y the kingdom of celebraremos heaven. las bodas del And we will Cordero celebrate the en la weddings of voluntad the de Lamb, Dios. within the will of ¿Qué God. quiere decir voluntad? What does will La mean? capacidad de decidir y ordenar la propia conducta. Will is the capacity to decide and to put your own conduct in Es order. decir, la facultad de elegir y actuar según lo que se le ha dicho. Meaning the ability to choose and act on what one decides. Que lo que Dios te ha dicho que hagas si no lo has hecho. What has God told you to do and you have not done yet? Venir a mi casa y adorarme. Come to my house and worship. Ser fiel a mi palabra. Be faithful to my word. Ser lleno de mi Espíritu Be Santo. filled with the Holy Spirit. Hermana Rubén, necesito parar por un momento. We have to stop for a second. Ser lleno de mi presencia, de mi Be Espíritu Santo. filled with my Holy Spirit, with my presence. Ser llenos. Be filled. El estar vacío del Espíritu Santo es desobediencia. To be empty of the Holy Spirit, that's They didn't get it. disobedience. They didn't get it. No lo entendieron. Aún el estar vacío del Espíritu Santo, Even to be empty of the Holy Spirit. porque el estar lleno del Espíritu Santo es constante estar en su presencia. Because to be filled with the Holy Spirit is to be within His presence constantly. Es desobediencia. To be empty of it is disobedience. ¿Cómo yo sé que estoy lleno de su Espíritu? How do I know that I'm filled with His Holy Spirit? Por los frutos del Espíritu. By the fruits of the Holy Spirit. Yo sé cuando un palo no se le echa agua. I know when you should not water a stick. No es que se me olvidó echarle agua al palo. It is not that I forgot to water. No, sí, se me olvidó. Well, in reality, I did forget. ¿Qué es lo but que pasó con un árbol que no se le echa agua? Muere. What happens when you don't water a tree? ¿Qué It will pasa, die. qué pasa con un cristiano que no ha sido empapado del Espíritu Santo? So what happens to a Christian that has not been watered with the Muere. Holy Spirit? They will die. Muere. They will die. Se desconecta de quién es Dios. They get disconnected of what God is. ¿Por qué? Why? Por el orgullo que tenemos en nosotros mismos. Because of our own pride. Por lo que nosotros queremos hacer cuando Dios nos dijo que hiciéramos como Él ha deseado que nosotros seamos. Because of what we want to do when God has told us to do what He wants us to do. El orgullo se define como una actitud de autosuficiencia. Pride is defined like an attitude of autodeficiency. Dice la palabra de Dios. The Word of God says Dice que al humilde lo atiende y lo exalta, it says that He will exalt the one that is kind and lowly. mas al altivo lo rechaza y lo mira de lejos. But the one that is lofty, He will see them from afar. Necesitamos la obediencia We need obedience para poder llegar a su presencia. to be able to arrive to His presence. Necesitamos de quien Jesús es en mí We need of what Jesus is within us, y yo menguar. and we need to diminish. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. We must be obedient to His word. Nosotros necesitamos de quien Él es We need of who He is, para poder ser el que Dios ha mandado que nosotros seamos. so that we can be who God sent us to ¿Cómo be. yo puedo hacer esto, pastor? How can I do this, Pastor? Dejando quien tú eres para que Él sea en nosotros. Leaving who you are so that He can be in you. No es mi propia voluntad, sino que la del Padre It is not Celestial. my own will, but our celestial Father's will. Porque llega un momento que debemos de hacer esta misma oración. Because the moment comes where we have to say the same phrase. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. May it not be my will, but your will. En ese momento vemos un resultado de su oración. And at that moment, we will see the results of your En prayer. el versículo 42, Jesús le dice al Padre, In verse 42, Jesus tells the Father, que no sea mi voluntad, sino la tuya. may it not be my will, but your will. En un momento estaba débil.
At a given moment he was weak. En un momento estaba llorando. At a given moment he was crying. En un momento estaba en angustia. At a given moment he was in anguish. En un momento estaba pasando por un lugar oscuro. At a given moment he was walking No through sé a dark cuántos de place. ustedes están pasando por este And I lugar, don't en know ese how lugar, many of en you ese are going momento. through this dark place at this moment. En un momento estaba diciendo que mira lo que está ocurriendo. And at a given moment he was saying, look what's En un going momento on. estaba padeciendo por nuestros pecados. He was suffering because Él of no our necesitaba sins. pasar por esto. He did not need to go through Él no that. necesitaba llegar a este momento. He didn't have to come to this moment. Pero dice en la palabra de Dios en este But the instante word of God says in this que no se haga mi voluntad sino may la my tuya. will not be done Versículo by yours. 42. Verse 42. El resultado de esa oración, And the result of el that resultado de phrase, ese versículo the result of that verse ocurre en el versículo 43. happens in Y verse se le 43. apareció un ángel del And cielo an angel from heaven para appeared fortalecerle. to strengthen him. El resultado de tu oración de The obediencia result of your prayer of va a obedience ocurrir que el cielo debe de contestarte. will happen that heaven El will have to resultado answer de you. nuestra obediencia The result of our obedience va a ocurrir que Dios va a decir, apártate de todo problema, will happen that God will say, apart from our problems, apártate de todo diablo, apart any apártate de demon, todo demonio, any devil, apártate de aquello que te está parando a llegar donde yo separate estoy. yourself from what's Porque mi stopping you to respuesta arrive está to me. descendiendo del Because cielo. my answer is El descending momento from que heaven. ocurras esto, The moment that this happens, el momento que tú decidas the obedecerle a moment nuestro that you Dios, decide to obey our God, vas a encontrar que Dios va a tener que responderte. you will find that God is going to have Vas to a answer encontrar you. que la respuesta no viene del The hombre, answer sino is que not viene going to del come from cielo. man, but it's going to come from heaven. Vas a encontrar que la respuesta viene en camino. You will find that the answer is on its way. Daniel oró por 21 días Daniel prayed for y 21 recibió days, su respuesta. and he received his response. ¿Qué te pasó, Ángel? What happened, angel? ¿Encontraste mucho tráfico? Did you find a lot of traffic? No, encontré el príncipe de Persia No, I found que Persia's quería king. parar tu bendición. They wanted to stop Quería your parar blessing. tu respuesta. He wanted to stop your Quería answer. parar tu He propósito. wanted to stop your Pero yo purpose. llamé al gran yo soy. But I called the Y el great I gran am. yo soy respondió. And the great I am Y por eso answered. estoy aquí. That's why I'm Para here. darte tu respuesta. To give you your Tu answer. respuesta está a una Your oración. answer is just a prayer. Tu respuesta está a una obediencia. Your answer is just Tu a one respuesta está obedience. aquí donde está nuestro Dios. answer is here where Y cuando God is. entendemos ese principio, when we understand that donde principle, está mi respuesta, ahí debe estar Dios. Where my answer is, God must be there. Donde está mi obediencia, ahí debe estar nuestro Dios. Where my obedience is, God Ahí, must be there. donde Dios me ha mandado que yo esté, Where God has sent me to be. ahí voy a estar. That's where I'll be. Y donde yo esté, And where I am, ahí Él va a estar. there He will Y si be. Él está acá, And if He's here, tendremos un nuevo comienzo have a new beginning y una nueva and a vida new life en Cristo in Jesus Jesús. Christ. Pongámonos de pie en esta Please stand mañana. on your feet this Él morning. se llama Rey de Gloria. His name is King of Glory. Él se llama el gran yo soy. He is the great I am. Y estamos acá para servirle. And we are here to serve Him. Que no sea mi voluntad sino May la tuya, it not be Señor. our will, but your will, God. Thank Esta you, mañana Jesus. se ha hecho para este día, This morning was made for this day, para que entendamos que en la voluntad de Dios so that we may understand that within the will of God, encontraremos la abundancia del cielo. we will find the abundance of heaven. La abundancia del cielo se encuentra The abundance of heaven is found cuando encontramos a Jesús. when we find Jesus. No sé si tú puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. I don't know if you're able to close your eyes and bow. Y por los que lo ven por las redes sociales For those of you that connected through social media y los diferentes medios, and any other type of form or no sé platform, si tú has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador. I don't know if you accepted Jesus Christ as your one and only Savior. No sé si aquí dentro de la casa hay una persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único I Salvador. don't know if here within the house there's someone that has not accepted Jesus Christ. Pero en este día quiero hacer una propuesta para tu vida. But on this morning we want to make a proposal for your life. Jesús no murió para que tenga la obligación de adorarle. Jesus did not die for you to be obligated to worship Him. Él no murió para que seas obligado
aceptarle. He did not die for you to be obligated to accept him. No murió por ti para que seas obligado a amarle. He did not die for you so that you were obligated to love him. Él murió por si deseas hacerlo. He died just in case you wanted to do so. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador, And if you have not accepted Jesus Christ as puedes your hacer one and esta only oración Savior, conmigo. you can repeat this prayer with Y los que us. están acá lo pueden hacer de igual manera. Those that are here, you can do that as well. No sé si puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás. If you can close your eyes right there where you are Inclinar tu rostro ahí donde tú and estás. bow Y decirle, and tell him, Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco que soy pecador, I recognize that I am a sinner, pero en este día but on this day, reconozco que tú eres mi Rey, I recognize that you are mi my Salvador, King. You are my mi Savior. Redentor. You are my Redeemer. Te invito en mi corazón I invite you to y my te hago heart, mi Dios único. and I make you my one and only God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Si And tú amen. has hecho esa oración If you said that prayer y por primera vez for the first time ever, creemos que eres una nueva criatura, we now believe that you are a new por creature. los que lo ven por las redes sociales, Dios te For those bendiga, of you Dios te connected guarde. through social media, God bless you, God keep you. Pero si tú has hecho esa oración en este día, But if you made that prayer today, por primera vez, for the first time, levanta tu mano please raise your hand. y queremos celebrar contigo. We want to celebrate with you.